Bueno, entonces el PowerPoint que les voy a mostrar habla sobre el tema que estuvimos trabajando en el práctico, en la clase número 12, el práctico que se refería al espacio. En realidad no nos interesa tanto hablar del espacio en sí, sino de cómo este espacio es representado, es lo que nos interesa a nosotros en dibujo. Por representación entendemos un proceso. También hay otra acepción de la palabra, otro uso más bien de la palabra representación, que designa al objeto o imagen. Bueno, decía que para nosotros es importante, es importante para nosotros, en relación a la representación espacial, tener una postura respecto de la vivencia del espacio. Porque entendemos que es eso lo que se ha modificado y lo que ha producido modificaciones en la representación artística desde principios del siglo XX. Nosotros comúnmente percibimos el espacio a través de una representación del espacio que fuimos aprendiendo durante los primeros años de vida. A esta representación del espacio, a esta representación compleja del espacio, o a la etapa final de este proceso de incorporación del espacio, Piaget describe un proceso de incorporación del espacio, de la noción de espacio, en los primeros años de vida. Ese proceso pasa por tres etapas. El punto culminante es una noción espacial que se llama euclidiana, por referencia a la geometría euclidiana, que es el que nos permite concebir el espacio como un objeto. Es decir, podemos medirlo, podemos compararlo, podemos estimar, calcular. Antes de esa etapa, la vivencia espacial, el espacio, se va transformando, se va desarrollando a partir de una noción primaria que Piaget denomina topológica. Él habla de un espacio topológico del niño. Este espacio topológico es, como decía, una dimensión primaria, ¿sí? A esto se refiere Simondon, que es también un filósofo francés, cuando dice que el espacio es en realidad una dimensión primaria del medio y no un objeto, y que cuando lo vivimos como objeto es cuando inauguramos una dimensión secundaria. Es decir, en una primera instancia, en nuestros primeros meses de vida, estamos inmersos en un espacio que no podemos objetivar, del cual no podemos separar objetos. Y el primer paso es identificar objetos, pero estos objetos están definidos por cercanía y por proximidad. Paulatinamente se va construyendo un espacio constante, un espacio racional, un espacio que puede ser primero reversible y después operacionalizado, ¿no? Es esto que decía, el espacio se constituye después en algo que puede ser medido. Pero es importante saber que digamos, es parte de nuestra educación, pero incluso de una educación intuitiva, la educación, digamos, del medio, a partir de la cual vamos incorporando los códigos de ese espacio y vamos aprendiendo a separar objeto, objeto y fondo, forma y fondo. Nosotros conocemos, hemos construido, a partir de los 9 años ya aproximadamente, ya tenemos establecida la noción del espacio euclidiano, ya trabajamos con esa noción espacial. Pero de todas formas, aún en la edad adulta nosotros sabemos que no es lo mismo recorrer un espacio, por ejemplo, para pagar una factura de luz, que un espacio para ir a, no sé, a tomarse un micro para irse de vacaciones. Esto quiere decir que a pesar de que podemos nosotros cuantificar el espacio, podemos objetivarlo, también tenemos una vivencia de espacio que es diferente a esa. En este espacio no cuenta la magnitud, o sea, aun cuando ambos caminos, aun cuando ambas distancias sean iguales en kilómetros,
vivimos una distancia distinta a la otra. Entonces esa vivencia afectiva, ese espacio de esa vivencia afectiva, nos lleva a entender que hay una estructura primera del espacio que está determinada por contigüidad, por una conexión con objetos, antes que por magnitudes. Esta forma de representarse el espacio es de lo que habla Piaget cuando define el espacio topológico. La geometría topológica es una rama de la geometría que originariamente se llamó análisis situs y que estudia los cuerpos, estudia las figuras, los cuerpos, independientemente de sus magnitudes. Contrario a lo que sucede con la evolución, con el desarrollo de la inteligencia, según Piaget, que el espacio, la noción de espacio se desarrolla desde el topológico al euclidiano. En la historia de la matemática, en la historia de la geometría, lo primero en desarrollarse fue la geometría euclidiana, y la geometría topológica es una geometría más contemporánea, ¿sí? Pero no vamos a meternos en esas definiciones, simplemente vamos a tomar prestado de una manera bastante audaz, si se quiere, la idea de un espacio topológico. El espacio topológico es un espacio donde no cuentan las magnitudes entonces, sino que cuentan las relaciones de conexión y de proximidad. Lo que es importante entender es que en este desarrollo de las nociones espaciales, las etapas no son anuladas. No es que el espacio euclidiano sustituya al espacio topológico, sino que cada etapa en la evolución de la inteligencia es suprimida, pero al mismo tiempo es conservada dentro de la etapa posterior. O sea, no se puede hablar de espacio euclidiano sin concebir que en su interior están conservadas algunas nociones que tienen que ver con el espacio, ese orden primario del espacio, que es el espacio topológico. Lo que sí es cierto es que ese código euclidiano que aprendemos en nuestra cultura, de alguna manera formatea nuestro imaginario. Lo asimilamos en los primeros años, como decía, de forma intuitiva, y después vemos todo en relación a ese espacio intuitivo euclidiano, ¿sí? Pero posteriormente, cuando queremos graficar esa vivencia del espacio de superposiciones, de acortamientos, de distancias, cuando lo queremos graficar, es decir, trasladarlo al papel, necesitamos la habilidad de manejar los códigos de esas transformaciones de objetos a través de un sistema, ¿no? Los códigos que los sistemas de representación, ahí no todos podemos desarrollarlo. Una gran mayoría de la gente se siente frustrada porque tiene una vivencia espacial que no se condice con las posibilidades de representarlo, no maneja el código, no maneja, si se quiere, el sistema de las representaciones, y entonces se frustra, ¿sí? Y ahí está el origen del prejuicio del dibujo bien hecho o mal hecho, ¿no? O de no sé dibujar, ¿no? Yo no puedo porque no sé dibujar, ¿no? Bueno, entonces este espacio que decía que corresponde a un orden primario, sin objetos, esa vivencia espacial primaria, la llamamos topológica. Está presente, como decía, en todas nuestras representaciones. En el arte contemporáneo, en el arte moderno, y a partir del arte moderno, de principios del siglo XX, digamos, se refleja que la construcción de la visualidad se basa cada vez menos en sistemas que tienen que ver con el espacio euclidiano y cada vez es más topológico, ¿no? Cada vez tiene menos que ver con la ilusión del espacio, con un sistema, digamos, con ese código de ordenamientos de tamaños, direcciones y formas en relación a una ilusión, a una representación tridimensional en la bidimensión, y cada vez más las representaciones se desarrollan en el espacio bidimensional del plano. En un espacio que, digamos, del que el dibujo vendría a ser primariamente como una posibilidad de repartir, ¿no? Un espacio a repartir, a ordenar.
es posible que la vivencia de este espacio euclidiano en el arte, a partir de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se fuera desagregando por ciertas circunstancias históricas y hubiera una introducción o un retorno a vivencias de orden más primario en la construcción espacial. Por eso la introducción del espacio topológico en el arte. Esta visualidad responde más a ese espacio que se va desmembrando y a una pluralidad de vivencias. Es decir, una vez que se deconstruye, se desplaza el punto único desde el cual estamos mirando una determinada realidad, aparece una pluralidad de puntos y por lo tanto también una pluralidad de modos de representar. Ya no están centralizados como en la perspectiva, como en la mirada clásica, ¿no? Como en la perspectiva renacentista. Esto es una hipótesis que yo manejo, que para mí en el arte contemporáneo la visualidad se estructura como una manipulación de formas simbólicas combinadas en clave topológica. ¿Qué quiere decir eso? Que prima una idea de ordenamiento topológica en el espacio. Que ya la ilusión, ya no miramos la imagen, por lo menos la imagen fija, pensando en la ilusión. Esto nos permite hablar de una tensión que existe en la representación de la imagen, entre la ilusión creada por los elementos plásticos y la vivencia topológica, es decir, entre el espacio representado, el espacio ese que tiene profundidad y al cual nosotros prestamos, digamos, la ilusión. Nosotros nos introducimos en un espacio muchas veces tridimensional a través de la ilusión espacial que logran cierto ordenamiento de la forma. Espacio representado llamamos a esto, y el espacio de la representación, que no es otra cosa que el plano donde se suceden las operaciones que ordenan esos elementos para producir la imagen ilusionista, ¿no? Y a partir de esto hay dos tipos de estrategias en el dibujo, pero me animo a decir que en todo el arte, porque podemos mirar a través del dibujo todos los posibles ordenamientos de las representaciones. Y me animo a decir que hay una tensión, una oposición entre una forma de construcción de la imagen que tiene que ver con el ocultamiento de ese espacio de la representación, o sea, del espacio plano bidimensional, donde se suceden el ordenamiento, la composición, y una puesta en evidencia de ese plano de la representación. Acá hay una oposición de dos, en esta diapositiva, en esta filmina, como diría Alberto, tenemos dos imágenes que tienen que ver, una con una representación de tipo perspectiva, de la perspectiva cónica, y que induce a pensar más en el espacio euclidiano, en un espacio de acortamientos. Es la representación a través de una ilusión de ese tipo de espacio, de esa vivencia espacial. Y por otro lado, tenemos una representación de Picasso, donde si ustedes prestan atención, no se manejan los elementos del sistema de la perspectiva, no se manejan acortamientos, y la representación espacial está fundamentalmente apoyada en elementos primarios, topológicos.